Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Amigos, hoy es 1 de mayo, hoy es el Día Internacional del Trabajo y voy a darles una pequeña historia sobre cómo comenzó a celebrarse o a conmemorarse, mejor dicho, este Día Internacional del Trabajo. Fíjense que el día 1 de mayo se conmemora en todo el mundo este Día Internacional del Trabajo en homenaje a los llamados mártires de Chicago. Sí, señores, aquí, como en el Día Internacional de la Mujer, siempre lo que pasa en Estados Unidos, no sé por qué, por lo general siempre a raíz de algún evento que sucede en algún país de primer mundo y demás, siempre surge algo como esto, ¿no? Porque yo creo que todas las garantías, todas las, derechos humanos se han violado a lo largo del tiempo en diversos países, pero siempre lo que ocurre en un país grande es donde surge algo como esto, ¿ok? Como lo que fueron las mártires en la planta industrial de las mujeres y que se celebró el Día Internacional de la Mujer. Bueno, también esto ocurrió en Estados Unidos, en Chicago, por un grupo sindicalista anarquista ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Orden of the Knights of Labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante huelgas en todos los Estados Unidos y reconociera la jornada laboral de 8 horas. Entonces el presidente Andrew Johnson promulgó la ley estableciendo 8 horas de trabajo diario. Los empleadores se negaron a acatarla y los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el día 1 de mayo, que comenzó con una manifestación de más de 80,000 trabajadores liderados por Albert Parsons. Los actores reaccionarios calificaron al movimiento como indignante e irrespetuoso y antipatriota, manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. Imagínense la forma de pensar de estas personas. Justamente como lo que hoy en día en México, que somos el país con el peor salario en América Latina, la gente dice, oigan, es que tenemos que tener un salario mínimo que alcanza a cubrir las necesidades básicas de la gente. Pero todo el sector empresarial, que es el que dice, a ver, ¿qué presidente va a estar al frente y que haga las medidas necesarias para reformar esto y que jamás se incremente este salario mínimo, que jamás se abogue por los empleados o los derechos sociales? Es la misma gente que piensa de esta manera. Yo me pregunto, si tú no pagas realmente lo que un trabajador necesita, ¿qué es lo que vas a obtener? No te quejes el día de mañana que surja alguna foto en alguna red social de alguien que está orinando en los chiles, que ya le pasó a la compañía Herdes en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente pues vive mal pagada, explotada, con unas condiciones laborales bastante malas. Pues no se puede esperar que la compañía tenga trabajadores que estén pues realmente que se sientan parte de la compañía. Yo sé que esto cabe dentro de la moralidad y el honor de la gente, pero chispas, si no se le da a la gente lo que necesita, ¿qué esperan? Ahora, el conflicto aquí, ya regresando al tema, se extendió a otras ciudades con más de 400,000 obreros movilizados en 5,000 huelgas simultáneas. La magnitud de la protesta causó preocupación al gobierno y empresarios, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Háganme el favor. Exigir tus derechos humanos, tus derechos laborales, ¿es una revolución anarquista? ¿Ustedes creen que exigir lo que se debe, lo necesario para vivir, es anarquista? Pero bueno, la fábrica de McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo de aquel año la policía disparó contra los manifestantes que a las puertas de la fábrica reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como el atentado de Haymarket. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. En la actualidad, muchos países rememoran este 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno.
Hay algunos países que no lo hacen, en general países de colonización británica, como Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day, Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre, Nueva Zelanda, el cuarto lunes de octubre. En 1954, el Papa Pío XII apoyó tácitamente esta jornada de memoria colectiva al declarar como festividad de San José Obrero. Últimamente se viene denominando este día como el Día Internacional del Trabajador. Aquí, como antecedente, en la Argentina, el primer acto del Día de Trabajo se realizó en 1890 en el Prado Español de Buenos Aires y contó con la participación de numerosos movimientos obreros integrados en su mayoría por inmigrantes alemanes, italianos, españoles y portugueses, y desde entonces se celebra cada 1 de mayo el Día del Trabajador. Años más tarde, Argentina atravesará por distintas instancias en la reivindicación de los derechos de los trabajadores, tanto de hombres como de mujeres, reconociéndose estos para ambos. Y a partir de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, del 46 al 52, la conmemoración del Día del Trabajo alcanzaría una notable importancia, organizándose celebraciones multitudinarias en todo el país, y a raíz de las numerosas reivindicaciones obreras logradas por el peronismo, el 1 de mayo se convirtió en un día emblemático. Entre las diversas manifestaciones de entonces se destaca la convocatoria de los obreros de la Plaza de Mayo, quienes llegaban a la multitud desde el temprano para escuchar el discurso del presidente. Aquí en México fue para el año 1913 que se celebró por primera vez el Día del Trabajo en México, donde 20,000 obreros marcharon y exigieron al gobierno la implantación de la jornada de 8 horas de trabajo. Y en el abierto desafío a Victoriano Huerta, presidente de México, para 1923, Álvaro Obregón, presidente del país, promulgó el 1 de mayo como el Día del Trabajo en México. Sin embargo, los mexicanos tuvieron que esperar hasta 1925 para que el presidente Plutarco Elías Calles estableciera oficialmente la fecha. En México fue hasta la promulgación de la Constitución Política que los derechos de los trabajadores se reconocieron y quedaron protegidos por la ley, en el artículo 123 constitucional, y este establece algunas de las garantías, que es la jornada laboral de 8 horas, un día de descanso por cada 6 días de trabajo, salarios justos, derecho a la formación de asociaciones y sindicatos, entre otros. También se hizo una ley federal del trabajo para regular las relaciones laborales entre trabajadores y patrones. En el Día del Trabajo se realizan marchas de protesta en las cuales la clase obrera y los sindicatos de los mismos aprovechan y expresan inconformidades ante las autoridades, esperando que los escuchen y los ayuden. El 1 de mayo del 2016 se reunieron varios sindicatos para rechazar las reformas estructurales en demanda de mejores condiciones laborales de los trabajadores y para que se exigiese el regreso con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, aquí, señores, desgraciadamente las condiciones laborales en México están volviendo a una etapa, por así decirlo, previas a lo que fue la Revolución de México. Todas estas luchas se hicieron para exigir mejores condiciones laborales, para exigir un salario mínimo que alcanzase a la gente a poder llevar una vida justa, una vida digna, que les alcanzase por lo menos a cubrir su canasta básica. Ya hemos visto en anteriores videoprogramas que aquí en México no alcanza en la mayoría de las partes del país a cubrir una canasta básica. El 43% de la gente que está dentro de la población económicamente activa no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Hay mucha gente que sí tiene mucho dinero, sí, tú puedes ver las plazas abarrotadas, pero es el mínimo de población. La gran mayoría de la gente no goza de esta cualidad. Y para esto voy a darles un artículo que escribió Mario Mendoza, y él habla sobre la pobreza, que más de 9.3 millones de mexicanos con licenciatura y maestría viven bajo la línea de la pobreza, abajo de esta. Él dice que existen más de 9 millones de mexicanos con estudios de licenciatura y hasta de maestría que vienen de condiciones de pobreza y precariedad económica. La mayoría de ellos y ellas ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, y en el mejor de los casos aspiran a un ingreso de 7,000 a 10,000 pesos mensuales. Se trata de una tendencia nacional,
donde 68% de la población no vive del producto de su trabajo y depende de subsidios o transferencias de programas sociales como Prospera para tratar de superar esta línea de la miseria. Estas son las conclusiones principales de un análisis hecho por Miguel Santiago Reyes Hernández, que es especialista del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, con motivo de la conmemoración de este Día Internacional del Trabajo. Explicó que este sexenio reporta una creación de empleo muy importante. Sin embargo, la mayoría de las plazas son de baja remuneración, de entre 1 y 2 salarios mínimos, con un ingreso inferior a 5,300 pesos mensuales. Solo imagínense, 5,300 pesos mensuales, si tú estás escuchándonos de fuera, es algo así como $250 al mes. ¿Ustedes qué piensan que pueden hacer con $250 al mes? Prácticamente ya ni como una persona, pues, ¿cómo se le puede decir? Que viva solo, que estés fuera de casa y que no tengas dependientes económicos, realmente la puedes pasar bastante mal porque no te va a alcanzar para absolutamente nada. Pagas tus servicios, pagas tu parte de la renta porque vas a tener que estar viviendo con algún roomie o algún compañero que te apoye en estos gastos, dividir los gastos para poder rentar algún departamentito, sí, en el mejor de los casos. Súmale la comida, súmale los servicios necesarios como agua, luz, internet, lo que tú puedas llegar a contratar, ¿no? Entonces con eso no alcanza para nada. Ahora, los profesionistas en pobreza. El investigador del Ibero señala durante los últimos años hubo una situación de empleos donde profesionistas que ganaban más de 5 salarios mínimos o más de 13,000 pesos mensuales, que es lo mismo que unos $620 al mes, fueron despedidos y recontratados en otras empresas con 1 o 2 salarios mínimos. Imagínense, prácticamente les dieron, ¿sabes qué? Toma el 30% de lo que ganabas, te voy a despedir porque ya la empresa ya no puede contratarte, hazle como puedas. Entonces tuvieron que reinsertarse al mercado laboral, pero con una menor remuneración. Yo recuerdo por ahí del 2012 cuando estaba trabajando, pues eran salarios de 12,000, 15,000 pesos y pues decías, como una persona que vives todavía con mamá, que estás en casa de los padres, que no tienes que aportar realmente mucho, era magnífico. Gracias a Dios, más tarde me pude emancipar, pude hacer mi empresa, pero imaginen a esta gente que pasan los años y muchas de estas vueltas que hay aquí en el mercado laboral nacional, pues mucha gente tuvo que ser despedida gracias a estas nuevas flexibilidades laborales que se dieron y a la implantación de lo que hoy en día pasa en este país y yo creo que casi todo el planeta, que es una subcontratación o una terciarización laboral, es decir, que te contrata una empresa para laborarle a otra. Es decir, si tú estás trabajando en una empresa, no estás trabajando precisamente para ella, estás prestando un servicio, pero estás contratado a través de una outsourcing. La outsourcing te va a decir, mira, tu contrato va de tal fecha a tal fecha, por lo general es 1 mes, 2, 3 meses, pero no mayor a 1 año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No vas haciendo antigüedad, todas tus remuneraciones que estás aportando para tu subcuenta de vivienda, de retiro, pues no se están haciendo como debiesen, dado que te están metiendo a esto de una forma que dicen, ok, ganas el mínimo, pero todo lo demás te lo van a dar como una aportación, como un bono, como una comisión que no va a estar reflejada, y esto es para evadir impuestos, para no pagarte lo que debe de ser por parte del patrón como su cuota para tu fondo de ahorro para el retiro. Entonces, la precariedad laboral en el país es increíble, no de a gratis es una preocupación dentro del Tratado de Libre Comercio con América Latina, con América del Norte. Esta del salario que dice Donald Trump y dice el primer ministro de Canadá, sabes que México tienes que incrementar los sueldos de tus trabajadores. No es posible que estén ganando unos 3, 4, 5 salarios mínimos frente a lo que se está pagando aquí. No es ni una fracción de lo que pagamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas extranjeras vienen aquí a implantarse debido a que es muy buena mano de obra laboral y no tienen que pagar grandes sumas, aparte de que se aprovechan de
abanico de posibilidades de que no hay una ley como tal que defienda al trabajador. Entonces esto es bastante preocupante. Vemos cómo de que antes se pagaba mucho, bueno, entre comillas, ahora ya no. Absolutamente no se está pagando esto. Son preocupantes estos salarios que están ganando los profesionistas, porque ¿qué incentivo tienen los jóvenes de hoy en día? De decir, quiero estudiar tal licenciatura, quiero meterme a una maestría. Prácticamente están perdiendo el tiempo porque a mayor nivel educativo te vas haciendo más grande para este mercado laboral en el que se quiere una juventud eterna. Te piden mucha experiencia para pagarte 5,000 pesos o $250 al mes, y aparte te dicen, es que ¿sabes qué? Llegaste a los 30 años, no queremos gente grande, queremos jóvenes para poder explotarlos, porque no van a exigir mayores salarios, mayor seguridad y demás cosas que es obvio que todos los trabajadores pues les importa su futuro, ¿no? Ahora, continuando con el artículo, dice, es una realidad. Mientras mayor sea el nivel educativo, mayor es la pérdida del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque se están cerrando las plazas que ofrecían 6, 7 u 8 salarios mínimos, que tenían licenciatura y hasta posgrados. Aquí en México el salario mínimo son como un aproximado de $80 al mes. Durante este sexenio, el salario mínimo registra una pérdida del 5% real, pero entre los profesionistas o los que estudiaron una carrera la merma al poder adquisitivo se dispara al 25% en promedio. Es lo que les estaba contando de esto, que cómo es posible que cuando hace 6 años te pagaban tal cosa, hoy en día a un profesionista le están pagando muchísimo menos. Si yo decía que 12,000, 15,000 pesos eran bastante buenos en ese entonces, ahora eso es un sueldo para una persona que tiene una responsabilidad de estar trabajando 6 o hasta 7 días a la semana, con más de 10 horas laborales, bajo mucha presión, y que dices, oye, ¿cómo es posible si les están pagando actualmente 8,000, 7,000 pesos a estas personas? Algo así como 400 o $500 en el mejor de los casos, por hacer todo. Aquí dice el artículo, hay quienes ante la pérdida del empleo, la falta de oportunidades y precarización del mercado laboral, aceptan la mitad de lo que ganaban, y eso los conduce a la pobreza. En anteriores programas me comentaban, es que Pablo, la culpa también es del trabajador por aceptar dichos sueldos. Pero ponte a pensar, si tú eres cabeza de familia, si tú tienes una responsabilidad en tu casa, o por lo menos la responsabilidad de sobrevivir, obviamente vas a tener que aceptarlo, no te vas a poner a robar. Bueno, hay alguna gente que no tiene valores, pero a eso se dedica, ¿no? A estar robando y hace de esto un modus vivendi, desgraciadamente. Pero personas con valores que necesitan ganar, sobrevivir, pues no les queda de otra, porque desgraciadamente su educación fue de tal forma que decían, ¿sabes qué? Tienes que trabajarle a alguien, a un patrón. Y ellos piensan que toda la vida es esto, trabajar para alguien, y que va a llegar un jefe y te va a salvar, etcétera, etcétera, ¿no? Y desgraciadamente pues necesitan acceder a esto. No ahorraron, no generaron una inversión en algún negocio pequeño o lo que fuera, ¿no? Entonces se tienen que insertar al mercado laboral por fuerza, porque no ven un poco más allá y porque las condiciones laborales no te permiten ahorrar actualmente para reinvertir. Entonces es un problema generalizado, un problema en el cual los jóvenes que están preparados en este país pues no les queda de otra, si tienen mucha preparación, que emigrar del país, irse de refugiados económicos a otro país como Estados Unidos y decir, ¿sabes qué? Mira, tengo todas estas credenciales. Y obviamente los aceptan en muchas partes del mundo, principalmente en Australia hay muchas posibilidades, en Canadá si tú tienes la posibilidad de tener credenciales de licenciatura, de maestría, de posgrado, de especialidades, tú puedes hacerlo. Y aquí en México pues, ¿qué pasa si hay fuga de cerebros? Pues que no va a haber avances en ciencia, avances en el mercado interno, que puedan reinvertir, que puedan hacer nuevos servicios y productos para que la economía interna crezca. Aquí
dice que la pobreza pega duro a jóvenes recién egresados. En una entrevista con Publímetro, Reyes Hernández explicó que los recién egresados son los más golpeados por la precariedad y la pobreza, condiciones causadas por los bajos salarios y la oferta de plazas donde no se toman en cuenta los conocimientos o las competencias. Y explicó que de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y de empleo, existen 15 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que ya trabajan o realizan alguna actividad económica. Y de estos refirió que 33% tienen licenciatura, 8% algún posgrado, pero ganan entre 1 y 2 salarios mínimos con ingresos de 5,300 pesos mensuales. Háganme el favor, ¿con qué cara reciben los gobiernos estos continuistas que están en el mismo sistema y que quieren continuarlo? Y que le dicen a los jóvenes: voten por mí, porque yo les voy a dar la estabilidad, porque el país ha crecido durante estos 6 años, o el país ha beneficiado de estas reformas. Háganme el favor. Tú como joven, ¿en verdad quieres votar por la continuidad de este sistema que te tiene a ti en esta situación en la cual tú no tienes un futuro? Estamos hablando del 41% de los jóvenes, que es el equivalente a 6.150.000 personas menores de 30 años con una carrera o maestría que viven en condiciones de pobreza. Pero si tomas en cuenta a quienes ganaban más de 5 salarios, que perdieron su trabajo y ahora ganan hasta la mitad, debemos de sumar 3.172.000 afectados. Esto nos da un total de 9.322.000 personas bajo la línea de pobreza, cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica alimentaria para toda su familia y cubrir los servicios básicos. Así de grave es la situación. Esto es lo que puntualizó el especialista. Y vamos a ver los mercados laborales en cifras. El INEGI reporta que al cierre de marzo pasado, el mercado laboral del país reportó los siguientes indicadores. De la población económicamente activa en el país, es decir, la gente que está en posibilidades de trabajar, es 54.696.638 personas. ¿Ok? De una población total de poco más de 120 millones de personas. Aquí, la población ocupada, que es el mercado formal e informal, son 52.865.845 personas. La tasa de desocupación es del 3.2% de esta población, es decir, de 54.7 a 52.8. Eso es la tasa de desocupación, entre comillas, es poca. El desempleo entre los hombres es de 3.2 y el de las mujeres es de 3.3%. La tasa de desocupación urbana es del 4% y la informalidad laboral, que esto es lo importante que hay que poner aquí bajo perspectiva, es casi del 60% de la población ocupada, que es equivalente a 30.800.000 personas viviendo en el ambulantaje o bien en negocios que no les dan seguridad social, servicios de salud ni fondo de pensiones. Vean el peligro que hay, porque si nada más tienes de esta población activa al 40% en un mercado formal, entre comillas, son los únicos que van a tener acceso a una pensión, y esto es una pensión del mínimo garantizado, porque como les estaba explicando, la gente que está en estos mercados laborales, entre comillas, formales, recibe menos de 2 salarios mínimos. La gran mayoría de estos 20 millones de personas que están con esta posibilidad de trabajar de una manera formal, pues no van a tener un fondo de ahorro para el retiro bueno. Y ahora pónganse en perspectiva de las otras personas que se dedican al ambulantaje, a estar en las calles vendiendo alguna mercancía pirata o vendiendo comida, lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Ellos no van a gozar de esto. Vamos a hacer en 20 años, en 30 años, un país de viejos pobres. Está muy complicado, señores, pero es nada más para que pongan en perspectiva este Día Internacional del Trabajo, en el que faltan muchas cosas, faltan muchas exigencias que deben de cumplirse, y en los cuales vemos que las reformas laborales actuales que exigen estos
organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y que actualmente en Europa están exigiendo que efectivamente se hagan valer estas flexibilizaciones laborales, pues es lo que tiene hoy en día paralizados a países. Hoy en Francia hay disturbios increíbles. Tú ves las imágenes en Sputnik News y ve cómo se están peleando, cómo están lanzando gases lacrimógenos, porque la gente no quiere lo que está haciendo este tipo Macron con estas flexibilidades laborales que se quieren hacer y quitar a la gente lo que por derecho ganaron sus padres, sus hermanos, sus abuelos en estas luchas para exigir mejores condiciones laborales. Desgraciadamente el sistema económico actual ya no da para poder sustentar este tipo de, ¿cómo se le puede decir? Beneficencia, no, derechos laborales. Ya no da. El sistema va a cambiar y estamos a punto de entrar a la cuarta revolución industrial, que ya empezó, que ya lleva un tiempo, pero que se está viendo que dentro de los próximos 10 años va a haber más de 50 millones de personas en el planeta que están en peligro de perder sus empleos. Ahora súmele todo esto. No es de gratis que los organismos internacionales, monetarios, de intereses económicos quieran que todos los países hagan estas reformas. Por algo son. No es de gratis que a España, que a Portugal, que a Grecia, que a Italia los tengan en jaque en sus respectivas zonas económicas, como es la Unión Europea, el Banco Central Europeo. Les dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer estas reformas, si no despídete del dinero. No más préstamos y estás en jaque, o sea, o lo haces o rompemos tu economía. Entonces, es una situación bastante compleja en el mundo, no nada más América Latina, no nada más México, que yo siento que es el país que está más débil en cuanto a esta situación. Precisamente no es de gratis que seamos el país de la OCDE con el peor salario, imagínense. ¿Y qué perspectivas tenemos como jóvenes? Yo por eso les planteo que piensen bien su voto, que ahora se aproximan elecciones, que veas cuál es el candidato que en verdad está planteando un cambio de sistema. No te dejes espantar por todas estas falacias lógicas que te están lanzando en contra de tal candidato. Tú piensa bien tu voto. Pon en perspectiva y haz una balanza de todo lo que se ha hecho en los últimos años. Analiza las cifras. Analízalas, por favor, porque es muy fácil decir y atacar con falacias a otro sin analizar lo que en realidad está pasando. Tú ponte a pensar cuál es el peor país con el peor salario en América Latina y dentro de la OCDE, México. ¿Qué oportunidades laborales tienen los jóvenes con licenciatura, maestría y posgrado? Date cuenta cuántos niños pobres hay hoy en día en México. Y les voy a dar la cifra, esto es, yo creo que lo que está rompiendo todo. Es impresionante, el 80%, sí, el 80% de los niños y adolescentes indígenas en este país es pobre. Por si a alguien le interesaba esta cifra. Aquí, la distribución de la población infantil indígena según condiciones de pobreza México, 45.8% está en pobreza moderada, 32.8% en pobreza extrema, 13.9% vulnerable por carencias sociales, 4.6% no pobre y no vulnerable. Pero miren, casi la mitad de los niños y adolescentes en México viven en pobreza y panorama empeorará en el caso de los menores indígenas, quienes alcanzan el 80%. Ustedes díganme si con estas perspectivas crees que van a poder si acaso llegar a estudiar una carrera, una licenciatura, una maestría. Estos niños van a empezar desgraciadamente un país, un panorama negro, si de por sí los que tienen las oportunidades de llegar si acaso a estudiar, ahora date cuenta de los pobres, que tienen muchas menos posibilidades debido a que tienen que mantener una familia. Pues ¿qué es lo que terminan haciendo? Desgraciadamente insertándose en las filas de lo que es la delincuencia organizada, tanto del Estado como del narcotráfico, como se le dice, pero es parte de lo mismo. Entonces, ¿qué perspectivas tenemos? Si hoy no se le apoya a los jóvenes, ¿qué va a pasar de su futuro? ¿Qué va a pasar del futuro de este país? Yo creo que estas elecciones son punto fundamental para salvar al país, porque si no, si continúa lo mismo, señores, se va a acabar. Ya
dicen que somos un estado fallido. Entonces yo creo que en 1 o 2 generaciones, si todo permanece constante, va a pasar algo feo, señores. Entonces solo piensen en esto. Les quise hacer esta pequeña reflexión. Igual si estás viéndonos, escuchándonos desde otro país, yo creo que no cambia mucho. Por ejemplo, si te encuentras en América Latina, son cifras espantosas, y creo que en tu país la noción puede ser similar. El primer mundo también está sufriendo este tipo de situaciones laborales, no nada más es México. Países que creemos que son súper avanzados, como Finlandia, como Suecia, incluso no están tan bien como se dice. Esto de que son países que tienen mucho dinero, sí, efectivamente pueden gozar de mucho dinero, pero date cuenta la cartera de crédito vencida que están teniendo. El nivel de crédito de cartera de la gente se está haciendo escandaloso. ¿Por qué? Pues por el consumo elevado que tienen y porque los salarios no les están alcanzando, porque tienen que estar usando crédito para el consumo. Y mucho de sus ingresos se van para pagar al Estado, es decir, son impuestos. Más de la mitad de sus salarios son impuestos. Es algo impensable, pero bueno, de algún lugar tiene que salir para todos los servicios sociales que gozan, pero eso se está acabando y es lo que quiere el sistema, acabar en el primer mundo. Todas estas reformas que están sufriendo por este momento, lo que son los países de Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda del Norte, pues son cosas que ya vivimos aquí en América Latina en los 80s. Entonces ya dijeron, ya hicimos este pequeño, ¿cómo se puede decir?, laboratorio que fue América Latina, vamos a replicarlo ahora en todo el planeta. Pero bueno, ahora sí los voy a dejar hasta aquí. ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Qué debemos de hacer? Porque es un tema bastante complejo, el sistema económico. Si no cambiamos, ¿qué nos espera en el futuro cuando las máquinas quiten la mayoría de los trabajos? Ya lo hemos visto en anteriores videos, ya no me voy a extender más. Sin más por el momento, se despide Pablo de su Granja Humana MX. Si te gustó el videoprograma, déjanos un pulgar arriba, compártenos en tus redes sociales porque eso nos ayuda mucho a crecer. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal dándole clic en la parte de suscribirse y al lado está una campanita. Esto es para que si quieres recibir las notificaciones cada vez que suba algún nuevo videoprograma, nada más dile clic a la campanita y dile recibir notificaciones de este canal. Con eso es más que suficiente. Y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Ahora sí, se despide Pablo de su Granja Humana MX. Nos vemos hasta el próximo.